Bueno, pues a mí me pareció muy interesante a través del semestre entender un poco qué es una imagen y cómo, qué, qué es lo que busca como con su propósito. Entonces, tal vez en una parte puede ser una representación de algo que ya existe, pero también es una manera de construir significados de cosas que tal vez no son tan tangibles a la hora de hablar. También es un poco interesante ver el tema de la imagen como de que es una sumatoria de diferentes como objetos, Ok, ornamentos que si se juntan forman un significado. exacto, o sea, como que yo eso lo puedo relacionar mucho, que digamos me cambió un poco la forma en la que yo veía, digamos, cómo interpretar una imagen en ese sentido, porque es que uno a veces cree y ve que la imagen es un todo, en un sentido en el que uno ve como completo y definido, y pues como a raíz del curso empecé a entender que la imagen es la sumatoria de diferentes como imágenes, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, está digamos, el ejemplo que se me viene a la cabeza es la carrera séptima, en ese sentido, porque pues la carrera séptima, uno tiene una imagen, de pronto uno se le viene a la cabeza de una, como cada uno en su interpretación tiene como su imagen formada, pero ¿qué es lo que pasa? Que digamos, la séptima es la sumatoria como de muchas cositas. Entonces, ¿qué es la séptima? Entonces, la sumatoria es el paseo real de la calle Real, que es lo que da hacia la Plaza Bolívar, la Universidad Javeriana, el trancón, el ruido, no sé, el caos en ciertos aspectos, pero también la vida, o sea, como que el café, las cosas y como que la sumatoria de todas esas, si nos ponen como 6 en eso, forman la imagen completa que es la carrera séptima. Sí, entonces ahí pues me parece interesante lo que hemos hecho durante el semestre, que es esta cosa de representar conceptos con imágenes y viceversa. Entonces, como por medio de un concepto nosotros tratamos de hacer unas colecciones, la clase de proyecto también analizando las lecturas y los videos que hemos visto a través del semestre, estamos creando como pequeños extractos de imágenes de como conceptos de lecturas, de videos y a partir de eso representarlos en una manera que sea más tangible y que la otra gente pueda como materializar nuestras ideas. Ok, o sea, también es tremendamente interesante, pues con base en lo que dices tú un poco, es como digamos, la perduración de ciertos simbolismos en las imágenes a lo largo de la historia, o sea, o sea, cómo se interpretan a raíz del momento histórico en las que se están desarrollando. Entonces, por decir algo, o sea, me llamó mucho la atención, por ejemplo, varios fragmentos y varios ejemplos que uno encontraba que en el siglo XV, XIV y XIII las representaciones de Jesús eran porque estaban tratando de transmitir cierto mensaje, o sea, como un ideal, una imagen que digamos, varía y como que es muy interesante ver cómo antes eso de pronto era el legado del tiempo, como el legado de una pintura, pero una pintura de cierta forma que intentaba mostrar una fachada de cierta forma de un ideal, de un pensamiento. Y es muy interesante cómo ahora de pronto se puede cuestionar mucho más eso, porque, pues porque digamos ahora con la invención de las fotografías, de todo eso, como que ya se vuelve algo tan universal, como que a la vez se vuelve algo también tremendamente, digamos, tangible en ese aspecto. Sí, también es un poco interesante tratar de ver esto que estamos hablando en la última clase del proyecto, de hecho, que era este tema de si las imágenes son algo para uno ponerse o algo que muestran la realidad de lo que está pasando. O sea, como una fachada o una realidad, sí, más o menos. sí, exacto, como si uno ve una imagen, uno dice, no, eso es falso, uno no puede creer en las primeras impresiones, en la primera imagen y eso no es la sustancia del objeto como tal, pero a veces puede ser que lo que uno retrata es precisamente lo que es el objeto. O sea, como qué ejemplo se te viene a la mente como con eso. Es que estaban diciendo en como usando el trabajo de nuestros compañeros de ejemplo, en el trabajo de los Alejandros, ellos hacían esta crítica de la imagen, la primera impresión que uno da. Entonces ponían personas con ornamentos, por ejemplo, una ropa tal vez no tan como elegante o como más de calle y todo, y mostraban como esta persona como con muy buenos modales y todo esto, y otra persona que estaba muy bien vestida, como muy malos modales. Entonces como que fue la primera impresión de esta imagen, no es la acertada o no es la que es. Mientras que otros proyectos como el de Sofía Uribe y María Alejandra,
que era este tema de la comida, el tema de mostrar como lo que es de imagen es lo que está pasando en el interior o el tema que están tratando de lidiar. O sea, pero digamos, a mí lo que me llama la atención de todo eso es como que entonces uno no puede venir a juzgar de una vez, digamos, al ver la imagen, uno de cierta forma tiene que entender el trasfondo de las cosas, porque pues la imagen en sí puede ser como una fachada de todo esto. Entonces, Exacto. como que es interesante que como la sumatoria de esos pequeños aspectos que uno puede ver y todo, le va dando una noción un poco más real, un poco más humana, un poco más aterrizada de lo que en verdad es, digamos, la imagen en sí o la persona en sí o el objeto o el ideal que están tratando de representar o transmitir. Sí, exacto. Pues en teoría, como pues si pensamos también en el tema del ornamento, podemos decir como tal vez esto también puede ser una fachada del, como por ejemplo, el material como tal o la función que tiene que hacer. Entonces siento que en ese caso el ornamento y la imagen son un poco parecidos en ese aspecto. O sea, los puedes comparar en ese aspecto y dices Sí, como sí, como no, o sea, como de verdad yo con lo que me quedo es eso, como que en verdad eh, es fácil ver y es fácil poder, digamos, juzgar, pero detrás uno se da cuenta que todo tiene cierto simbolismo, cierto, digamos, mensaje que uno tiene, digamos, se ha aprendido a lo largo del semestre a empezar a leer y empezar a detectar esas cosas para no sencillamente guiarme y ver, digamos, las cosas por lo como tú decías, como una primera impresión, que puede ser algo al principio un poco banal, un poco, digamos, básica en el sentido donde uno no tiene conocimiento del trasfondo y todo, donde la imagen le transmite, digamos, ciertas pistas, pero pues que cómo empezar a entender eso y cómo poder analizar, digamos, una realidad a partir de ver una imagen. sí, y en cuanto a eso también siento que ese simbolismo que estás hablando depende mucho también del contexto pues cultural, histórico, de donde uno se sitúa esa imagen. Entonces pongamos un simbolismo como podría ser una esvástica, en el caso de la época nazi en Europa, pues puede tener un significado distinto, por ejemplo la esvástica en el hinduismo, que es como un significado completamente distinto, que es como... Entonces depende también mucho esa imagen, el contexto en el que se sitúe. Okay. Sony, ¿qué te pareció todo el semestre? Uf, pues a mí la verdad siento que mis expectativas cambiaron mucho, como del principio a ahorita, como que yo quería como entender un poco más el ornamento y, y como la imagen, como em, pues significaba con este y creaban algo nuevo, pero siento que con el proceso que tuvimos llegamos a algo pues completamente diferente. Hablamos de cosas como la imagen en movimiento, creamos unas colecciones y digamos que nos conectamos como más cercano con todo lo que pasó y todo lo que hicimos. Entonces, o sea, siento que mis expectativas no fue lo que fue la clase, pero aún así siento que llegamos a como pues reflexiones y cosas muy como interesantes. Y algo que me quedó sonando como el día de la entrega fue que pues que en el montaje que hicimos de todas las imágenes impresas, sobre la ventana, como que siento que creamos toda una nueva imagen que tenía como todo un nuevo significado y era también un ornamento, o sea, como que fue bonito que también la entrega fuera como un ornamento de la imagen y fue proyectado de alguna manera, entonces pues como que eso me gustó mucho y siento que fue como muy congruente con todas las reflexiones que pues que hicimos y a lo que pues finalmente llegamos. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en esa parte que como que lo que uno esperaba al principio definitivamente no fue a lo que llegamos, que yo lo recibo de una buena manera, como que a mí algo que me gustó, como que siento que a ratos también era un poco incómodo porque como que uno no entendía bien por dónde estaba yendo y por qué lo otro, pero eso como me parece interesante e importante también eso, que como que la unidad lo incomoda a uno un poco y como que lo rete a salirse de una secuencia o pues de lo que uno siempre hace en el resto de proyectos. Entonces eso me gustó y también me parece que igual funcionó bien, como que uno, no sé, siempre tiene como la idea de la unidad clásica, que uno entra sin saber mucho y sale y ya tiene como un mejor dominio. En ese sentido creo que no fue tan lineal, sino que fue como solo explorar como muchas ramas, como muchas posibilidades, muchos medios, aunque todo estuviera ligado más que todo con la imagen. Pero eso también me pareció chévere, como solo una unidad de exploración donde uno solo lee en muchas como
todas las posibilidades, como vengan, tenemos un tema central, pero este tema se puede ver reflejado en un montaje o en un video, en distintos tipos de video, la diferencia entre montaje como imagen, movimiento y ya el video como tal, o como el performance, más o menos lo de la mesa, también fue súper interesante, que yo nunca pensé que en arquitectura uno se fuera a poner hacia algo como tan artístico, por así decirlo. Entonces creo que fue chévere, como no, como una unidad que de verdad lo reta a uno a siempre estar como repensando y no llegar al final y decir, listo, ya terminé, como que aprendí de una cosa en específico, sino no, estuve expuesto a muchas cosas distintas y de todo uno aprende un poquito. Eso me pareció chévere. Sí, eso me gustó mucho. Siento que me hubiera gustado como en el punto en el que estuvimos hablando como como del habitar, como reflexionando sobre la imagen de eso, siento que me hubiera gustado como un poco más indagar de eso, pero pues también como que lo entiendo porque las imágenes y los ornamentos son como temas muy amplios. Entonces, como que es un reguero de información que de alguna manera teníamos que cerrar como sí o sí. Y como una reflexión, pues que me quedó mucho de las imágenes, es como, digamos, inconscientemente nos relacionamos ahora con las imágenes y también como tenemos también unas imágenes de referencia como históricas o simbólicas que simplemente no han perdido como su significado y pues están como perdurando. Entonces también me hace como preguntar como, bueno, todo este simbolismo y todas estas imágenes como van a seguir estando con nosotros. Pues por ejemplo, las imágenes que nosotros llegamos a hacer, como las colecciones, como van a seguir estando con nosotros o van a ser imágenes olvidadas, como que, como que todo eso que hablamos de la imagen y el simbolismo, como que, pues no sé, como que siento que fue algo re importante para todo nuestro proceso. Ok, sí. Yo con algo que me quedé pensando fue que, como que al principio pensé que iba a ser algo muy histórico, como hablando de una historia, no sé, como algo más antiguo, como algo más clásico, por así decirlo. Pero después, o sea, me fui dando cuenta que igual lo lograron hilar muy bien con los distintos autores, los distintos tiempos, como pues David Berman igual sigue siendo contemporáneo, como que hay debates que siguen siendo como actuales, que no es como algo como tan lejano a nosotros. Y algo que iba a decir que me acordó ahorita con lo que estás diciendo es que también sería chévere como, no sé, como lo estamos entendiendo desde un punto de vista como contemporáneo hoy en día, también intentar como aplicarlo a futuro, como hacer como, no sé, especulaciones de, bueno, estas imágenes en un futuro, ¿cómo se van a entender? ¿Van a seguir siendo lo mismo? O como intentar proyectar un poquito más lejos. Y lo que tú dices, como ver si estos simbolismos todavía perduran, como que si se van a seguir perdurando, si estas relaciones van a cambiar, que yo creo que últimamente sí, pero sí hubiera sido también interesante y pues me parece chévere como esa posibilidad que las próximas versiones del curso como que se centren no solo en cómo entienden la imagen hoy, que pues de por sí ya es un poco complejo, pero también intenten como tirarlo a futuro y como proponer y como especular de qué va a pasar en, no sé, 10 20 años y como, no sé, eso puede ser un campo de acción también chévere. Sí, 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 súper de acuerdo contigo. Y también como que siento que el hecho de que las colecciones y las imágenes como que salieran de nosotros también, pues pensando como a futuro y digamos la reflexión que decía Lucas, como por ejemplo, ¿qué pasa si queremos entonces, no sé, en la tesis llevar un proceso que empiece con imágenes y termine en arquitectura? Como pensar también en ir teniendo un archivo de fotos, eh, como teniendo eso en cuenta, como lo que hablábamos de que las fotos ahora son tan instantáneas y como tan olvidadas que pues siento que también me queda pensar como que fotografeo y como para qué lo puedo guardar, digamos, para el futuro, para si sea crear una narrativa o algún concepto o si encuentro pues como cosas en común con lo que voy viendo en la naturaleza, en las fachadas, no sé, en el día a día, como que también me parece como interesante porque al principio siento que fue un poco difícil hacer las colecciones precisamente porque teníamos que encontrar fotos pues de nosotros y al final llegamos a una narrativa sin planearla, pero siento que
pues soy un poco más consciente como de lo que está a mi alrededor y los ornamentos que puedo llegar como a tener de archivo a través de las imágenes y cómo con eso puedo proyectar. Entonces eso también pues me deja como una reflexión importante en cómo nos comportamos con las imágenes ahorita y también cómo puedo como aplicarlo hacia el futuro. Sí. Chao, gracias. Chao, Fabio, gracias por todo.